Historia de Jacobo. Tomo 5. Volumen 1. Libro de los Reyes de Gales e Inglaterra. Capítulo 30. El reinado de Enrique VII, rey de Gales e Inglaterra. Ahora bien, esta es la historia del rey de Inglaterra, Enrique Tudor VII. Reinó por 24 años. De modo que todos los días de su vida ascendieron a 52 años y murió. Con la batalla de Bosworth se puso fin a la guerra de las dos rosas, saliendo triunfante la casa de Lancaster. Fue un buen rey e hizo lo que era recto a los ojos de Jehová. Restringió al máximo la influencia de la Iglesia católica en Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda, y favoreció al movimiento de los lollardos y de los francmasones. Además, destinó para ellos muchos de los tributos recaudados a priori para la Iglesia. También expulsó de la isla británica a todos los miembros del clero católico culpables de corrupción tributaria, abuso sexual de niños y asesinatos. En su lugar colocó a lollardos y francmasones, los cuales comenzaron a ejercer sus labores religiosas dentro de conventos y monasterios, saliendo a los pueblos, ciudades y aldeas para predicar el Evangelio. Cuando todo esto llegó a oídos del Papa Inocencio VIII, éste se enfureció en gran manera contra el monarca inglés y declaró que no tenía derecho a expulsar a clérigos católicos de Inglaterra sin su consentimiento. Por eso le mandó a Enrique VII una orden papal exigiéndole que los volviera a introducir en Inglaterra, pero el rey le respondió que no lo obedecería y que a la siguiente exigencia que éste le diera cortaría toda relación con la Iglesia católica en toda Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda. El Papa no tuvo más remedio que resignarse, y continuó adelante con su obsesiva persecución contra las brujas y hechiceras que encontraban los sacerdotes a lo largo y ancho de toda Europa. Tras efectuar estas reformas religiosas, Enrique VII continuó con las reformas económicas en todo su vasto reino, el Reino Unido de Gran Bretaña. Elevó los impuestos que el pueblo había de pagar, así como nuevos impuestos para que los pagase la nobleza. Además, se apoderó de las tierras de aquellos nobles que habían muerto durante el transcurso de la Guerra de las Dos Rosas y también de las que habían apoyado a Ricardo III. Con estas medidas tuvo fondos monetarios para impulsar el comercio en su reino, así como un aumento en la producción agrícola, ganadera y artesanal. Finalmente, y a fin de consolidar su autoridad real como monarca, se casó en la Catedral de Westminster el día 18 de enero del año 29 de su vida con Isabel de York, hija de Eduardo IV y de Isabel Woodville, tal como ya se había planeado tiempo atrás, con el fin de erradicar por completo las largas disputas dinásticas entre la casa de Lancaster y la casa de York. Con esta unión matrimonial se fusionaron ambas familias nobles en una sola, y se comenzó a desarrollar con más estabilidad la dinastía de los Tudor. Isabel de York tenía 21 años de edad cuando se casó, y por 17 años llegó a reinar junto a su esposo, de modo que todos los días de su vida ascendieron a 38 años y murió. El año en el que Enrique VII e Isabel de York se casaron correspondía con el año 1486 desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ella era católica, pero él era lollardo, por lo que en el día de su boda se casaron según la tradición de los hijos del reino. Enrique Tudor tenía la esperanza de convertir a su esposa en la fe que él mismo profesaba, pero no lo logró. Aunque ella era una devota católica, amaba mucho a su esposo y lo respetaba profundamente,
llegando a ser admirada por todas las damas de honor y nobles de la corte inglesa. Pocos meses después de la boda, Enrique VII había dejado embarazada a su esposa Isabel de York, y ésta alumbró a un varón, primogénito de su casa, el día 20 de septiembre de aquel mismo año, y lo llamó por nombre Arturo Tudor, en honor al antiguo guerrero Arturo de Camelot, antepasado de Enrique, que según la leyenda trató de forjar siglos atrás un Reino Unido de Gran Bretaña bajo los ideales de la paz y de la grandeza, pero no lo logró. Su esposo le decía que Arturo no llegaría a ser ese gran rey, pues, de acuerdo con su sueño, el gran rey llegaría a ser su segundo hijo varón. Pero Isabel de York mantuvo sus esperanzas y lo consideró como un hijo predilecto suyo. Hasta el pueblo entero de Gales, Inglaterra, Escocia e Irlanda veía con ilusión al pequeño Arturo, a quien aclamaban como el primer rey de la isla británica, en cuya sangre tenía todos los linajes de reyes que han existido en la isla a lo largo de toda su historia. Arturo Tudor nació en el priorato de St. Swithin, en Winchester, en donde la leyenda galesa afirmaba en aquel tiempo que fue siglos antes la famosa Camelot. En aquel momento Arturo fue proclamado por sus padres como duque de Cornualles, y 3 años después proclamado como príncipe de Gales y conde de Chester. Nunca gozó de buena salud, pues nació enfermizo. Con frecuencia padecía resfriados y gripes, especialmente durante los fríos inviernos. Con 5 añitos fue investido como caballero de Garter. Ahora bien, tan pronto como Arturo nació, su padre Enrique VII lo declaró heredero legítimo suyo con derecho divino a ocupar el trono tras su muerte, y el Parlamento aprobó su decisión. El rey quería establecer una alianza de paz entre Inglaterra y España, la cual estaba en expansión territorial tras la unión matrimonial de la reina Isabel I de Castilla y del rey Fernando II de Aragón, reyes católicos de España. Para ello, 2 años después envió mensajeros reales a España con el fin de pedir a los reyes católicos que consintieran en conceder la mano de su hija Catalina de Aragón, nació en Alcalá de Henares, en Madrid, España, hija menor, para casarla en matrimonio con el pequeño heredero al trono inglés, Arturo Tudor. Así se sellaría una alianza entre Inglaterra y España mediante el conocido Tratado de Medina del Campo. Los reyes católicos accedieron a los deseos del rey Enrique, a condición de que éste asegurase su posición en el trono como rey, eliminando a todos los opositores que pudiesen quedar vivos en la isla británica y que fuesen una amenaza para él, pues así ellos se aseguraban de que su hija llegara a casarse con un rey poderoso. Debido a esto, el rey Enrique VII logró capturar a pretendientes como Perkin Warbeck y Lambert Simnel, y 11 años después de esta alianza anglo-hispana, al último pretendiente al trono que quedaba vivo de la casa de Plantagenet, Eduardo el señor de Warwick, y lo encerró en prisión donde terminó muriendo por decapitación. Tras oír estas cosas, los reyes católicos, ellos consintieron en enviar a su hija Catalina de Aragón a Inglaterra para que se casara con el joven Arturo. Ahora bien, tras Arturo, Enrique VII y su querida esposa Isabel de York tuvieron a 6 hijos más. Margarita, quien llegó a casarse con el rey Jacobo IV de Escocia. Enrique VIII, quien llegó a convertirse en rey de Inglaterra tras la trágica y súbita muerte de su hermano mayor Arturo Tudor. Y nació cuando su padre tenía 34 años de edad,
un año antes de que Cristóbal Colón descubriese por primera vez el continente de América. Por su parte, Enrique VIII llegó a ser rey tras la muerte de su padre a la edad de 18 años, y por 38 años reinó, de modo que todos los días de su vida ascendieron a 56 años y murió. Tras Enrique VIII tuvieron a Isabel María. Ella se casó con el rey Luis XII de Francia y luego con el duque de Suffolk, Charles Brandon, Edmundo y Catalina, 3 varones y 4 mujeres en total. Respecto a los opositores que Enrique VII tenía, Perkin Warbeck y Lambert Simnel, estos ambicionaron ocupar el trono de Inglaterra mediante una conspiración contra él mismo. Algunos rebeldes de la casa de York que quedaban vivos procuraban colocar en el trono al pequeño Lambert Simnel, un niño de 10 años a quien John de la Pole, de la casa de York, había escogido para reinar sobre Inglaterra por el gran parecido físico de su rostro al de los príncipes de la Torre. El rey Enrique VII venció a los rebeldes en la batalla de Stoke, acaecida durante el segundo año de su reinado, pero le perdonó la vida al jovencito y lo convirtió en sirviente de la casa real inglesa. Por otro lado, Perkin Warbeck era un impostor holandés que afirmaba ser Ricardo de Shrewsbury, hermano de Eduardo V. Muchos no le creyeron, pues sabían que el verdadero Ricardo había sido asesinado años antes en la Torre de Londres. A pesar de todo, contó con el apoyo de algunos ingleses y desembarcó en Irlanda en el año 6 del reinado de Enrique VII, a fin de reunir fuerzas militares para luego poder atacar al rey en Inglaterra. Pero cuando vio que sus fuerzas militares eran mucho más reducidas que las del monarca, decidió huir a Francia, en donde recibió apoyo de la familia real francesa. 4 años más tarde, su codicia lo llevó nuevamente a invadir Inglaterra, en donde el rey lo venció con rapidez y logró huir a Escocia, en donde el rey Jacobo IV lo casó con su prima Catalina Gordon y le dio casas y tierras en donde morar. Una vez que allí fortaleció su poder, Perkin movilizó a los escoceses para invadir otra vez Inglaterra un año después, pero volvió a retirarse cuando observó su clara inferioridad ante los ingleses. Al final, al otro año, Perkin provocó una revuelta en territorio inglés en donde fue capturado y encarcelado. Más tarde, corrió el mismo destino que Eduardo el señor de Warwick. Tras esos acontecimientos, Enrique VII logró erradicar todo rastro de oposición y conspiración hacia él y su trono. Él trató de establecer alianzas con Escocia, Francia y España, mediante el entregar a sus hijos en matrimonio con los respectivos nobles mencionados, a fin de consolidar su poder en el trono como rey de Inglaterra y su autoridad como miembro de la dinastía Tudor. De hecho, era la única dinastía que finalmente llegó a sobrevivir en la isla británica frente a todas las demás que desaparecieron. Los reyes católicos le pidieron a su hija Catalina de Aragón que abandonase la Alhambra, en Granada, España, en donde había pasado la mayor parte de su niñez y adolescencia, a fin de marchar para Inglaterra, donde le esperaba su prometido esposo Arturo Tudor. A ella no le agradaba la idea, pues ella se sentía muy a gusto viviendo en las magníficas casas palaciegas de la Alhambra, fortaleza nazarí de los musulmanes. A la edad de 15 años, en el día 17 de agosto del año 15 de la vida de Arturo Tudor, Catalina de Aragón partió con un buen número de cortesanos y sirvientes, además de llevar riquezas y joyas como parte correspondiente por la dote de una novia que pertenecía a la nobleza,
en un barco que partió desde La Coruña en dirección a Inglaterra. Sin embargo, durante su travesía a través del Golfo de Vizcaya, la embarcación comenzó a hundirse por causa de una tormenta en el mar originada por Satanás, quien quería impedir a toda costa la consumación del matrimonio que engendraría al varón que usaría Jehová para cumplir su propósito. Por eso, los marineros de la tripulación del barco dirigieron al navío hasta el puerto de Laredo para que fondease allí mientras lo reparaban en el transcurso de unas semanas. Mientras tanto, la princesa Catalina de Aragón fue acogida por las beatas católicas de la iglesia de Santa María de la Asunción, en Laredo, para morar con ellas hasta que prosiguiera nuevamente con su viaje. Tras la reparación del barco, Catalina y su séquito prosiguieron con su viaje el día 27 del mes de septiembre de aquel año. Tras un mes de navegación, llegaron al puerto de Plymouth, donde ella fue recibida por el obispo de Bath, en representación de Arturo Tudor. Entonces se la llevaron hasta Londres, en donde la esperaba el príncipe de Gales. Organizaron una boda fastuosa y pomposa, digna del honor de dos príncipes destinados a heredar un reino en la isla británica. Y cuando Arturo la vio por primera vez, se le acercó muy afectuosamente y la besó en su mejilla derecha, susurrándole al oído que le prometía amarla y cuidarla como un verdadero esposo cariñoso, y tras eso, cuando se la llevó ante sus padres, les dijo encantado: «Me siento inmensamente feliz de poder contemplar cara a cara a mi adorable novia, mi maravillosa y dulce Catalina». Tras efectuar los diversos preparativos, se casaron el día 14 de noviembre de aquel mismo año en la Catedral de San Pablo en Londres. Los reyes de Inglaterra se sentían muy impresionados por la sublime belleza que los rostros de su hijo y de su nuera irradiaban aquel frío día de otoño. Ella tenía mejillas naturalmente rosadas y una piel delicadamente fina y blanca. Su cabello, rubio y abundante, con tintes rojizos, adornaban su cabeza, cuyo rostro era armónicamente ovalado. Aunque era de escasa estatura y regordita, superaba en estatura al joven príncipe Arturo, quien era de piel blanca pero de aspecto pálido debido a su mal estado de salud. Ambos eran príncipes educados en el Renacimiento, movimiento cultural, arquitectónico, pictórico, escultórico, filosófico y literario originado del humanismo, que retomaba ciertos elementos de la cultura clásica grecorromana para transformarlos en un estilo propio de la época. El tutor de Arturo había sido Bernardus Andreas, quien además de instruirlo en el conocimiento de la Biblia, también lo instruyó en los libros Origen de la Humanidad, Patriarcas, Libro de los Reyes de Media y Persia, Hijos del Reino y Libro de los Reyes de Gales e Inglaterra. Este último lo estaba terminando de escribir su propio padre el rey, quien lo tenía como legado heredado por sus antepasados desde los días de Tudor Maur. Además, el joven príncipe de Gales leyó las obras de Homero, Virgilio y Ovidio, así como de Tucídides y Tito Livio. Ambos vestían trajes lustrosos y ricamente ornamentados durante el día de su boda. Tras eso, ambos fueron enviados junto a sus respectivos criados y mayordomos y soldados al castillo de Ludlow en Shropshire para presidir el Consejo de Gales y las Marcas, ubicado en la frontera con Gales. Allí también pasaron su luna de miel y, estando mutuamente enamorados con pasión, ambos expresaron continuas muestras de amor y cariño. Él era de ideología lollarda, tal como su padre le había inculcado,
pero ella era de crianza católica y a pesar de todo consideraban su matrimonio una unión sagrada y bendita ante los ojos de Jehová Dios. Su matrimonio solamente duró 139 días, hasta que por desgracia Arturo murió por causa de la tuberculosis. Sin embargo, tan solo una semana después de su matrimonio, ambos comenzaron a mantener relaciones sexuales entre sí. Pero ella misma no quedaba embarazada, pues no llegaban a consumar el coito. Hasta que, después de varias ocasiones, en el día señalado por Jehová, el día 124 de su matrimonio, él mantuvo coito con ella y logró dejarla embarazada de un varón. Pero ambos no se dieron cuenta de que ella había quedado encinta por causa de su joven esposo. Tras eso, pasaron 2 días más y él cayó enfermo de gravedad por causa de las lluvias primaverales que estaban cayendo en aquella zona por entonces, pues el frío intenso y la humedad le provocó una severa gripe que, al no ser curada y tratada como era debido, se convirtió rápidamente en infecciosa tuberculosis, y así estuvo palideciendo por unas 2 semanas aproximadamente, hasta que murió, agonizando con elevadas fiebres y terribles dolores musculares y pulmonares. Tenía 15 años y medio aproximadamente cuando murió, el día 2 de abril del siguiente año. Su esposa lloró amargamente en el lecho de muerte de su amado esposo, en quien colocó un gran ramillete de rosas rojas y blancas como símbolo de la unión que él representaba, de la casa de Lancaster y de York. Cuando sus padres se enteraron, prorrumpieron en grandes llantos y lamentos, pues no se esperaban el trágico desenlace, y acudieron hasta el castillo de Ludlow para asistir al funeral de su amado hijo. Enrique se hallaba naturalmente triste y dolorido, y no podía dejar de recordar las advertencias divinas que recibió del ángel de Jehová años atrás. Y por causa de estas advertencias supo que ella invariablemente debía estar embarazada por Arturo, pero cuando la interrogaron, ella lo negaba, pues en verdad no percibía aún que se hallaba en estado, y durante los pocos meses que duró su matrimonio no vio un aumento en el tamaño de su vientre. Además, la reina Isabel se sumió en una profunda y trágica depresión por la muerte de su adorable hijo, a quien tanto favoreció y lo consideró como a su predilecto. Ella vertía con gran dolor sus lágrimas en el seno de su esposo, mientras le decía entre susurros: «Cómo Jehová nos había dado un príncipe justo, bueno y prometedor». Tras su funeral lo enterraron en la catedral de Worcester, con gran pompa y honor, y los reyes lloraron nuevamente su pérdida. Después de estas cosas se la llevaron consigo a Londres, en donde hicieron arreglos para que heredase el trono su segundo hijo varón, Enrique VIII, quien contaba con tan solo 11 años de edad. Pero cuando quisieron comprometerle a Catalina de Aragón, viuda de su difunto hermano, descubrieron de que ella estaba embarazada, a lo que los reyes se asombraron y a la misma vez se inquietaron mucho, pues llegaron a comprender que el nacimiento de la criatura que Catalina llevaba en su vientre traería serios conflictos en su lucha por obtener el trono de Inglaterra con su propio tío Enrique VIII. Ya no podían dar marcha atrás respecto a hacer heredero al trono al niño que Catalina llevaba en su vientre, puesto que ya habían declarado formalmente ante el Parlamento su intención de heredar el trono inglés a su hijo Enrique VIII. Debido a esto, decidieron los reyes no declarar públicamente este hecho e hicieron arreglos para que Catalina
no se comprometiera aún en matrimonio con su cuñado Enrique VIII hasta que diese a luz al bebé. Y la mantuvieron oculta y se la llevaron a escondidas de regreso al castillo de Ludlow para que allí, en Gales, diera a luz al bebé, lejos de la atención del pueblo, de la nobleza, del clero y del parlamento de toda Inglaterra. Afortunadamente, el joven príncipe y heredero Enrique VIII no estaba en lo más mínimo interesado en ella, por lo que no la echó en falta durante todo el tiempo que ella estuvo fuera de Londres. Después de unos 8 meses tras la muerte de Arturo Tudor, nacía el 12 de diciembre de aquel mismo año un varón, a quien su madre llamó por el nombre Ricardo, corazón de león Wilkinson Llave. Lo llamó por el apellido noble Wilkinson a fin de que nadie sospechara que pertenecía a la familia de los Tudor, y Llave en honor y recuerdo de su padre Arturo, quien era de la fe de los Lollardos y amaba profundamente a Jehová, el único Dios verdadero. Pues en aquellos tiempos el nombre de Dios era comúnmente conocido como Jehová o Yahvé. El rey Enrique VII estuvo presente él solo. Su esposa permaneció en Londres por hallarse delicada de salud durante el alumbramiento, y dio su beneplácito al nombre que su madre le puso a la criatura, aunque Enrique reconoció que debía llamársele por el nombre Ricardo Tudor Llave de Aragón. Pero a fin de proteger la identidad de su nieto, accedió a dicho nombre. Lo bendijo y lo encargó al cuidado de su madre, quien iría a verlo una vez al mes al castillo en donde crecería y viviría la criatura. Sus principales cuidadores serían Bernardus Andreas, el tutor de su hijo, el difunto Arturo, y todos los demás francmasones leales a la corona inglesa. También le ordenó a la princesa Catalina que era prudente por el bien del niño que solamente fuese a verlo hasta que Enrique VII, o sea, él mismo, muriera, pues en ese momento se casaría con el nuevo rey, su hijo Enrique VIII. Catalina de Aragón, profundamente emocionada por tener a su hijo, pero al mismo tiempo asustada y con miedo por lo que pudiera suceder, obedeció a su suegro el rey sin regañadientes. Tras eso permanecieron un mes más allí, en el castillo, tras lo cual ambos se marcharon a Londres, dejando al bebé a manos de sus cuidadores. Sin embargo, cuando llegaron, encontraron a la reina Isabel de York muy enferma, fruto de su profunda depresión que llevaba arrastrando tras la muerte de su amado hijo hacía ya casi un año atrás. A pesar de todo, el rey hizo los arreglos necesarios para concertar el compromiso matrimonial de su hijo Enrique VIII con la princesa Catalina de Aragón, y para ello pidió una dispensa papal a fin de agradar a su esposa de creencia católica y no suscitar la ira de la Iglesia católica, la cual veía con malos ojos al rey de Inglaterra. Dicha dispensa había de ser concedida por el Papa Julio II para que otorgara permiso matrimonial a los dos príncipes, y así fue. Por su parte, la reina Isabel de York, en toda su enfermedad, alumbró con dificultad a su última hija, Catalina, la cual nació con insuficiencia cardiorrespiratoria y murió a las pocas horas de nacer. Aquel trágico suceso empeoró aún más la salud de la reina, y tras 9 días de intensa agonía, padeciendo una fuerte fiebre, murió el día 11 de febrero del año 38 de su vida, 2 meses después del nacimiento de su nieto Ricardo, a quien nunca llegó a conocer, pero sí supo de su buen nacimiento cuando se lo informó su esposo en su lecho de enfermedad. Tras un fastuoso funeral, su esposo la enterró en la abadía de Westminster.
Aquello terminó por golpear el corazón del rey, quien pasó sus últimos 6 años de vida confinado a sus aposentos reales de Londres, de los cuales solamente salía de ellos un mes entero por cada 3 meses en el año para ver a su nieto Ricardo, corazón de león, Wilkinson Llave, en la más absoluta discreción y secretismo. Además, siempre que iba a verlo, procuraba no ir acompañado de su nuera Catalina para no levantar sospechas, y lo instruía lo mejor posible a fin de inculcarle buenos valores religiosos, éticos y políticos, aunque el pequeño Ricardo era tan solo un niño. Finalmente, Jehová el Dios verdadero acortó los días de su vida, de modo que murió fiel en unión con el Señor Jesucristo como hermano ungido suyo que era, a la edad de 52 años. Su propia madre, Margarita Beaufort, quien también era ungida, murió 2 meses después de la muerte de su hijo Enrique VII, y ambos fueron enterrados en la abadía de Westminster. Ella murió el día 29 de junio del año 7 de la vida de Ricardo, corazón de león. 5 días antes fue coronado como nuevo rey de Inglaterra Enrique VIII, quien nunca llegó a saber de la existencia de su sobrino ante la promesa perpetua que su nueva esposa, Catalina de Aragón y viuda de su difunto hermano, de 24 años de edad, había hecho en secreto ante su padre de guardar silencio hasta el día de su muerte. Pero aun cuando se casó con su cuñado, no obedeció a su difunto suegro y siguió visitando a su hijo en la clandestinidad. Y miembros de la corte de ideología francmasona la apoyaban con discreción cuando marchaba hasta el castillo de Ludlow para ver a su hijo. 18 años de edad tenía Enrique VIII cuando comenzó a reinar, y por 38 años reinó, de modo que todos los días de su vida ascendieron a 56 años y murió.